después de 2 años de no haberse celebrado con el tiempo de la pandemia y todo eso que nos ha sucedido estos años, que parece como que no lo hemos vivido, como hubiéramos desaparecido totalmente. Pues bueno, empezamos con la fiesta del Cristo, el Cristo bendito de la luz, con algunas polémicas, como en todo, porque bueno, como sabéis, pues se ha cambiado un día. Se ha cambiado un día de fiesta local, que era, en vez de martes, es viernes. Hay algunos que están en contra, pero bueno, hay que probar y hay que innovarse cada vez más, porque si no, el Cristo estaba quedándose un poquito parado. Hay algunas cositas que hemos cambiado, que hemos metido, pero que bueno, pueden ser interesantes y que creo que puede ser agradable para todo el mundo. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, pues si quieres hablamos un poquito. La Semana Cultural, sí. Ya sabéis que es como siempre, ¿no? Pues empieza la Semana Cultural, que entrará el martes. Este año empezaremos el martes con Diario en Vivo, que fue una experiencia que se hizo entre vecinos, que se hizo en la biblioteca, que contó las anécdotas, cada uno contaba lo que le había sucedido, de 8 o 10 personas. Y bueno, han dicho todo el mundo que lo quería hacer, que hubo gente que no lo vio y tal. Entonces el martes será una cosa de los vecinos. Y luego pues el miércoles tenemos que viene Efecto Verdolaga, como siempre, allí en la biblioteca. Luego ya empezamos el jueves, que ya, como claro, el jueves ya estamos a la víspera de que el viernes es fiesta. Entonces el jueves este año será la comida de los mayores, irán en tren, pondremos un tren desde aquí, desde la plaza del ayuntamiento hasta el restaurante, que es en La Mata, donde se va a celebrar. Luego a continuación va a haber una charanga que estará hasta que se canse. Luego a continuación empezaremos los cabezudos y luego tendremos, a la hora de terminar los cabezudos, tendremos un encierro ecológico que tendremos en la plaza de la biblioteca, que aproximadamente durará 2 horas. ¿El encierro ecológico que son toros hinchables o, no, o es el toro de varilla? El toro ese de varilla, ese es normal, porque queremos que participen los chicos con ellos, entonces la idea es esa. Y luego hacemos una fiesta de las pumas, bueno, varias cosas, hay unas sorpresas también para empezar el jueves un poquito fuerte. Pero va a haber estos, que nos queda luego por la noche, que bueno, actuará, pero en vez de actuar este año en la biblioteca, por circunstancias, porque va a ir todo muy apretado, pues bajaremos a la plaza del ayuntamiento. Y luego, pues a continuación ya empezamos el viernes, que el viernes, como ya va a ser fiesta total, fiesta local, pues bueno, tendremos un espectáculo infantil de payasos, de un montón de cosas que se harán en la Plaza Piruco. A continuación, este año hay una paella para todos los jóvenes, que bueno, ya han dicho la gente, y yo que no soy mayor y tal, pues bueno, creo que habrá para todo el mundo hasta que se acabe, ¿eh? Habrá una charanga de gente joven que van a venir también para estar amenizando por todo el pueblo. Y a continuación pues haremos concursos de camisetas donde ellos mismos se van a puntuar y habrá unos premios para ellos también. El viernes a las 8 en la Plaza Piruco tendremos una discoteca live. Una discoteca live para todos los niños, con globos, con muchas sorpresas. Luego ya pues a las 11 de la noche empezará la orquesta, una orquesta en la plaza del ayuntamiento. Y luego más tarde, sobre la 1:30, empezará la discoteca móvil, pero en otro lugar. ¿Por qué? Porque no se puede juntar las dos fórmulas, hacerlas dos ambientes y la gente se puede mover. Nos gustaría tener una cosa más cerca, pero lo tenemos en la explanada del polideportivo y entonces ¿dónde se va a hacer? El sábado habrá en la Plaza de la Felicidad, empezará castillos hinchables, tirolinas, todo eso para todos los niños y la gente joven. Luego a continuación ya que vayamos cogiendo un poco, ya empiezan las vaquillas mojadas, que el sábado pues empiezan con 4 vaquillas que se van a soltar tanto en la calle como en la plaza de la biblioteca. Luego a continuación, cuando terminemos, fuegos artificiales que se tirarán desde la puerta de la iglesia, en el atrio de la iglesia. Y bueno, y a continuación pues otra orquesta que creo que va a ser espectacular, la Orquesta Nueva Fundación, que es muy buena. Y otra vez otra discoteca móvil, tanto en el Cristo Chico como ahora, pues se va a hacer 2 días. Muy bien. ¿Y qué más días tenemos? Pues a continuación empezamos el domingo. El domingo a las 9 de la mañana, como he dicho ayer, tenemos la Diana Floreada.
Entonces automáticamente se paseará por todo el pueblo, que ya sabéis que hace 3 años, que fue la última vez, pues fue espectacular y vienen los mismos de Talavera. Y luego a continuación, pues como es el día fuerte del Cristo, pues hay que ir a misa, hay que hacer la procesión, como has dicho tú, que es muy bonita, y todo eso, el acto que realmente es el Cristo de Madrigal, el Cristo de la Luz. Entonces ese día le dejamos como un poco para que la gente, y sobre todo la gente joven, pudiera acercarse, verlo y que participe también. Luego a continuación ya, pues a las 5:30 de la tarde, pues ya vaquillas mojadas otra vez, y por la noche tendremos el tributo de los 80 a los 90. De cuando terminemos, cuando esté la vaquilla, va a haber música este año en la calle, se habla con varios jóvenes y ellos van a participar en poner la música y estarán allí hasta antes que empiece la orquesta y luego ya se bajarán. Continuamos el lunes, que el lunes, bueno, es una sorpresa de que este año, en vez de hacer la vaquilla mojada por la tarde, se hará a las 12, igual que se hace en otros sitios, Candelera, y en muchos sitios se hacen por las mañanas las capeas. Pues este año, viendo que ya el martes ya no es fiesta, hemos adelantado a que se haga la vaquilla a las 12. A continuación, pues habrá amenazado con música, y luego ya por la noche ya iremos más tranquilos, comeremos la vaquilla y al final una revista de variedades para ya descansar y terminar la fiesta. O sea, que empiezan el martes día 13 y terminan Y terminan el 19, el lunes. Bueno, son 7 días. ¿Quieres hacer un llamamiento a los vecinos para la fiesta? O... Bueno, pues llamar a todos los vecinos para que participen en la fiesta y que vamos a probar, como todas las cosas hay que probar. Si funcionan, pues estará bien. Que no funcionan mucho, pues bueno, se pueden volver a cambiar. Pero las cosas hay que innovarlas y sobre todo que la gente participe. Participe mucha gente. Si no participa la gente, las fiestas se van muriendo. Se mueren.